Sí. ¿El nombre? Pastora. 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 Okay. Sí, tengo una pregunta un poco amplia. Me gusta escucharte y Gracias. me gusta la sonrisa, la amabilidad, las respuestas, ¿no? Gracias. El amor. Pero la pregunta va como en contraposición a todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay destrucción? ¿Puedo, perdón, traduzco? Sí. Nancy Somaseka a compris. Ah, pour les Français. Les Français, non, mais c'est pas la peine pour les Français. Les Français qui sont là, ils n'ont pas besoin. Alors, Non, continue. Okay. Les Français qui sont là, Los franceses que están aquí ils n'ont pas besoin de traduction no necesitan traducción, parce que ya que ils savent ya saben qu'ici, que aquí il n'y a rien à comprendre. no hay nada Que c'est énergétique. que es que es energético. Ya me traduces, ¿no? Decía que pasa con la destrucción en el sentido de que a veces siento esa facilidad, ¿no? Porque la conciencia está ahí, la inteligencia está ahí y está en todos, y a veces cuando veo la destrucción, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, a veces es como la frustración, ¿no? En mi propia vida intento aplicar pues un poco lo que he estado escuchando a ti o he leído o tal. Pero siempre aparece ese punto de que al final las relaciones, el dolor, como que todo tiene que costar mucho. No sé si vas a Ah, todo. voy a ver si que lorsqu'elle observe la destruction des choses négatives, Okay. elle voit que la conscience est là quand même, et elle t'écoute et elle essaie d'observer ça en écoutant, faisant attention à la conscience qui est là, à la joie et tout ça, mais y después, ¿qué pasa cuando Bueno, es el sentimiento de frustración, ¿no? il y a un Porque sentiment de frustration? On est frustré comme ça, Cuando estamos frustrados así, on a oublié sa joie. es que hemos olvidado nuestra alegría. Parce qu'il y a trop de... ça devient trop lourd. Se vuelve muy pesado. Il faut retrouver une légèreté. Hay que encontrar de nuevo una ligereza. Et pour retrouver cette légèreté, Para encontrar esa ligereza, arrêtez de juger l'extérieur. dejen de juzgar el exterior. Parce que souvent on dit « Ah, le monde va mal ». Porque muy frecuentemente decimos, el mundo va mal. Ah, tout le monde est déprimé, Entonces todos estamos deprimidos. tout le monde est en train de détruire, de se détruire. Todo el mundo se pone a autodestruirse. Mais il faut comprendre Hay que comprender que le monde que el mundo n'est que le reflet d'ici. es el reflejo de aquí. Donc c'est pour ça que en retournant le regard, Es por eso que en retournant le regard, voltear la mirada en retrouvant la joie en nous, y al descubrir de nuevo la alegría en nosotros, cette joie naturelle la alegría natural que nous sommes, que somos, ce bonheur naturel que nous sommes, esa alegría natural que somos, c'est à travers cette joie naturelle que nous allons percevoir le monde. es a través de esa alegría natural que vamos a percibir el mundo.
On a un regard complètement différent. Tenemos una mirada completamente diferente. Et cette joie naturelle, nous allons le rayonner, l'offrir au monde. Y esa alegría natural la vamos a ofrecer al mundo. Mais parfois, pour retrouver cette joie naturelle, Pero para encontrar de nuevo esa alegría natural, ça passe par la rencontre pasa por el encuentro de la tristesse en nous, de la tristeza en nosotros, du sérieux en nous, de lo serio, de la seriedad, de la désolation en nous. de la tristeza, la desolación. Et cette rencontre où on accueille ce terrain, Y en ese encuentro acogemos ese terreno où on a l'impression que voilà, il y a une désolation. o tenemos la impresión que hay una desolación. Hein, ce terrain où il y a une sensation physique. Ese terreno en el cual hay una sensación física. Comme ici un peu, au niveau du plexus, un peu en dedans, contenu. Un poco en el nivel del plexus, Plexus qui respire como plus. contenido que no puede respirar. Sur ce terrain de désolation, Ese terreno de desolación, où il y a des vagues de tristesse, donde hay olas de tristeza, des vagues de pensées pessimistes. de olas de pensamientos pesimistas. Et c'est en accueillant ce terrain tel qu'il est, Es al acoger ese terreno tal cual es, sans rien vouloir le changer, sin querer cambiar nada, sans le juger, sin juzgarlo, que ce terrain va se transformer de lui-même. que ese terreno va a transformarse a sí mismo. Por Il sí va mismo. devenir à nouveau ce terrain fertile de vie et de joie. Y va a volverse de nuevo ese terreno fértil de vida y de alegría. Donc là, à nouveau, Y ahí de nuevo se relie à nouveau à la joie. se relie, Se relie à se nouveau à la joie. vuelve a unir de nuevo a la alegría. Là, il y a une tristesse qui monte. Est-ce que tu le vois? Ahí hay una tristeza que está saliendo, ¿lo ves? ¿La ves? Sí. Laisse-la monter, ne la bloque pas. Déjala salir, no la bloquees. Donne-lui le droit de s'exprimer totalement. Dale el derecho de expresarse totalmente, Totalement. Librement. totalmente, libremente. Elle a le droit d'être. Ella tiene el derecho de ser. Plus on donnera de l'espace à cette énergie de la tristesse, Más le daremos el espacio a esa energía de la tristeza, plus on en goûtera le parfum. más aprovecharemos el perfume, Plus on va se sentir à nouveau vivant. más nos sentiremos de nuevo vivos. Et ce parfum de tristesse qui est complètement embrassé, Y ese perfume de tristeza que está completamente abrazado, qui vivra complètement notre cœur, qui vivra complètement notre cœur, vibrará completamente nuestro corazón, il sera là, estará ahí, mais derrière, pero atrás on sentira sentiremos un espace qui la soutient. un espacio que la sostiene. Cet espace, c'est notre ouverture primordiale. Este espacio es nuestra apertura primordial, Espace de joie. espacio de alegría. Et on va remercier la tristesse Y vamos a agradecerle a la tristeza, parce qu'elle est la porte, ya que ella aporta le pont el puente qui nous aura permis que nos habrá permitido de retrouver de encontrar notre espace naturel de joie. de nuevo nuestro espacio natural de felicidad. Tout, absolument tout dans la vie Todo, absolutamente todo en la vida est la porte. es la puerta. Es la puerta. La única puerta. La única. Todo en la vida Ajá. est une invitation juste pour chacun. Toda la vida es la invitación justa para cada uno de nosotros. C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter, Es por eso que no debemos inquietarnos. mais simplement à s'ouvrir Es simplemente abrirse et goûter la fleur de la vie. y saborear la flor de la vida.
Donc se relier à la joie, Entonces, juntarse con la alegría, vous voyez l'enfant, con l'enfant, con el niño. il ne réfléchit pas sur le monde. Ven que el niño no reflexiona sobre el mundo. Il ne se désole pas du monde. Perdón. Il ne se désole pas du monde. Él no se desola del mundo. Il est en live, en direct avec la vie. Él está en directo con la vida. Quand ça rit, ça rit. Cuando hay risa, hay risa. Quand ça pleure, ça pleure. Cuando llora, llora. Quand c'est en colère, c'est en colère. Cuando está enojado, está enojado. Quand ça désire un bonbon, ça désire un bonbon. Cuando quiere un dulce, quiere un dulce. Ça vit, ça Vive, pulse. pulsa. Donc l'invitation là, Entonces la invitación là, c'est de pulser à nouveau. es de pulsar de nuevo. Que estás sonriendo. Souris parce que le corps sourit parce qu'il y a un rappel à la joie. El cuerpo sonríe porque hay un recuerdo a la alegría. Et demain au séminaire, on fera une méditation sur la joie. Sûrement. En el seminario haremos una meditación sobre la alegría, seguramente. Gracias. Parce que les cellules, Ya que las células, pour vivre, para vivir, pour vibrer, para vibrar, ce qui les fait vivre, lo que las hace vivir c'est l'énergie de vie. es la energía de vida. Et l'énergie de vie est haute La energía de vida es alta lorsqu'on est en joie. cuando estamos alegres. Regardez le bébé, Vean al bebé, il peut crier toute la journée. puede gritar todo el día. Pourquoi il a tant d'énergie? ¿Por qué tiene tanta energía? Pourquoi il est tellement vivant? ¿Por qué está tan vivo? Parce qu'il est la joie. Porque es la alegría. Regardez la personne déprimée Miren a una persona deprimida qui passe sa vie à s'inquiéter pour le futur que pasa su vida a inquietarse por el futuro et qui se désole de sa vie et du monde. y que se desola por su vida y sobre el mundo. C'est comme une fleur qui Es s'assèche una flor que se marchita et qui se meurt y que muere parce qu'il y a oubli de la vie porque hay olvido de la vida. et il y a oubli après de la source de vie. También hay olvido de la fuente de la vida. Et la source de la vie, La fuente de la vida c'est le ciel de l'être. es el cielo del ser.